Mateo capítulo 6 dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esta parte de la oración creo que es una parte fundamental en cuanto a la percepción que nosotros tenemos de la oración, aunque no es la esencia de todo. Pero es interesante que el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, esté rodeada de la paternidad, de la santidad, del reino y de la voluntad de Dios. Pero que a la misma vez también el pan nuestro de cada día está en el centro de lo que es nuestras relaciones con los demás, las tentaciones que vamos a enfrentar y el mal del que el Señor nos tiene que librar. Entonces, cuando nosotros escuchamos el pan nuestro de cada día, esa palabra pan literalmente significa alimento. Pero cuando el Señor está utilizando la palabra pan, no la está dejando específicamente enclaustrada en solo un alimento para nuestro cuerpo, sino que al estar vinculada con el reino, al estar vinculada con la voluntad, al estar vinculada con la paternidad, al estar vinculada con la santidad de Dios, al estar vinculada con que nos libre de las tentaciones y nos permita relacionarnos correctamente con nuestros hermanos y nos libre del mal, al estar relacionada, el pan no es otra cosa que la provisión para que todo eso que se mueve alrededor del pan nuestro de cada día se pueda hacer realidad en nuestra vida. Para que el reino de Dios se establezca, necesitamos nosotros el pan. Para que la voluntad de Dios se haga, necesitamos el pan. Para que podamos perdonarnos los unos a nosotros, necesitamos el pan. Para que nos libre de las tentaciones, necesitamos el pan. Para que nos libre del mal, necesitamos el pan. Por eso necesitamos entender el pan nuestro. El pan que representa provisión. El pan que representa perdón y el pan que representa protección. Cuando hablamos de provisión, son los asuntos presentes. ¿Qué necesito hoy? Porque usted no sabe lo que necesita mañana. Algunos creen que lo que van a necesitar mañana es algo que no necesariamente es lo que verdaderamente van a necesitar. Entonces podemos especular: mañana voy a necesitar, pero en realidad no voy a saber hasta en el momento que esté en ese día. Usted puede creer que mañana va a tener una necesidad y mañana darse cuenta que no es eso lo que usted necesita. Por eso hay que tener cuidado en no pedir hoy la provisión de mañana y darnos cuenta mañana que lo que pedimos hoy no era lo que necesitamos. Y por eso el Espíritu Santo es tan bueno y tan fiel que Él nos ayuda a pedir como conviene. Por eso es que nos dicen: hemos de pedir como conviene. No lo sé. Qué duro sería para muchos de nosotros que lo que estamos pidiendo hoy se nos otorgara mañana y nos demos cuenta mañana que en realidad lo que estábamos pidiendo no era, y ya no podamos retroceder y ahora tengamos que vivir el día de mañana sin lo que verdaderamente necesitamos, porque cometimos el error hoy de adelantarnos a pedir mañana sin saber lo que iba a ocurrir mañana, y ahora ya no podemos regresar y mañana no tener lo que requerimos. Entonces hay tanto que aprender
Del Padre Nuestro. Porque el Padre Nuestro es provisión para hoy. El Padre Nuestro es perdón para ayer. ¿Por qué? Porque si yo voy a pedir perdón, y hoy me tocó pedirle perdón, ahorita estaba reunido con alguien, me tocó pedirle perdón a alguien por algo que ocurrió hace 4 o 5 años. Ayer el Espíritu Santo, yo tenía una reunión con él hoy a las 10, y ayer el Espíritu Santo me dijo: mañana cuando hablas la reunión, lo primero que debes hacer es pedirle perdón por esto, esto y esto y esto. Y entonces dije: está bien. Usted sabe que a mí no me cuesta pedir perdón. No tengo problema con eso. En serio, parece soberbio. Tengo problemas con otras cosas, pero con pedir perdón no tengo problema. Tengo muchos defectos, pero no pedir perdón no es uno de ellos. Si usted está ofendido por algo y me lo hace ver, tenés razón, perdón. Y eso no debería ser un problema para ninguno de ustedes. Se vuelve un hábito. Es un buen hábito. Es una buena virtud. Es una buena costumbre. Te ayuda a mantenerte sano. Entonces, cuando hablamos del pan nuestro, hablamos de la provisión para el presente, pero también el pan nuestro es una provisión para el pasado. El pan de hoy es una provisión para el pasado. ¿Por qué? Porque en el pasado ocurrieron cosas que en el pan del día que tengo una reunión con Él, tengo la oportunidad de usar el perdón como el pan para hoy, para mi relación con Él. Y no es que estábamos peleados, nos hablábamos, pero había algo que yo tenía que decirle. Y se volvió el pan para Él y el pan para mí. Pan para Arán, pan. El pan de hoy puede sanar el pasado. Hay cosas del pasado que hay que sanar. Y cuando oramos, el pan del día, dánoslo hoy. El pan no es solo esto. Hay pan espiritual y hay pan físico. Y es más importante el espiritual que el físico. Porque el físico viene como añadidura cuando tenemos el pan espiritual. Nuestra tendencia es ir tras el pan físico y ver la vida difícil, complicada. Porque no hemos entendido que las cosas son primero espirituales. Que la provisión es producto de la visión. Una vez que se tiene la visión, viene la provisión. A veces pedimos pan, pero ¿para qué? ¿Por qué quieres vivir? Si el pan es para vida, el pan espiritual es para vida eterna y el pan físico es para sustento físico, que no muramos físicamente. Pero ¿para qué querés vivir? Porque no es vivir por vivir. No es respirar por respirar. ¿Para qué quiero vivir? ¿Por qué quieres vivir? Ay, pastor, ¿y quién quiere morirse? No es suficiente razón. ¿Por qué quieres vivir? Si yo te pregunto, ¿para qué quieres vivir? Porque no quiero morir. No me respondas así. Dame una razón. Y por eso es que está en el centro: reino,
voluntad de Dios. Reino, voluntad de Dios. Te doy el pan, te doy el sustento, cualquiera que sea, para que puedas establecer mi reino, hacer mi voluntad, para que te relaciones con la gente, para que no caigas en las tentaciones y para que seas librado del mal. Te doy el pan. Ahí está todo, porque la provisión es para el presente, el perdón es para el pasado, no solo en nuestras ofensas, sino también en nuestra relación con el Señor. Pero cuando nos habla de librarnos del mal y no dejarnos caer en tentación, es protección para el futuro. Eso es pan. Usted necesita el pan de la protección, usted necesita el pan de la sanidad, de las cosas pasadas. El que está enfermo hoy es porque en algún momento de su vida su cuerpo comenzó a tener un deterioro, sus órganos comenzaron a tener un deterioro. Algo comenzó a pasar en el pasado que hoy tienes una manifestación en tu cuerpo de algo que ocurrió en el pasado. Aquel que necesita sanidad es sanidad del pasado, ya sea asunto del alma, asunto del cuerpo, pero necesitas el pan para ser sano hoy. Por eso necesitamos entender el pan, porque si no creemos que es trabajo, que es real. Bueno, algunos quieren pan sin trabajo. Señor, dame el pan sin trabajo. Y recitan versículos: Cristo nos redimió de la maldición del trabajo. Porque en Génesis capítulo 3 la Biblia dice: por causa de tu desobediencia, entonces la tierra te dará espinos, y con el sudor de tu frente. Y pastor, ¿Cristo nos redimió de la maldición del sudor? No. El trabajo siempre estuvo y siempre estará. Jesús dijo: mi Padre hasta hoy, a los perezosos, no puedo decir ni Dios los quiere como el dicho, ¿verdad? Pero han oído ese dicho: a los perezosos ni Dios los quiere, dice. Eso no es cierto. Los quiere, pero no los aprueba. Es más, dice las Escrituras que el que no trabaja, mire qué interesante. Hay que entender el pan. El pan, yo soy el pan que descendió del cielo, dice Jesús. Pero también dice: yo soy el mismo de ayer, hoy y por los siglos. El pan es un asunto de ayer, de hoy y de mañana, porque el pan es Cristo. Y Él sana todo, provee para todo, redime los tiempos. Él redime los tiempos. ¿Sabe lo maravilloso que es que usted pueda orar hoy por asuntos de ayer? Hoy puedes tener a tu hijo ahí al lado y decir: Señor, dame el pan de este día en mi relación con mi hijo para sanar lo que pasó ayer, lo que no hice ayer, lo que fallé ayer, lo que no logré ayer. Señor, dame el pan hoy. Y si ese pan significa sabiduría para sanar, para tener conversaciones, si ese pan significa revelación para poder identificar, qué complicado, identificar los asuntos que están en el corazón de mis hijos, que no son visibles ni perceptibles a la vista natural, pero están ahí, y yo quiero el pan de hoy para sanar lo de ayer. Necesitamos comenzar a tener una percepción de las cosas más profundas. Nosotros tenemos la tendencia a quedar muy superficiales. Es
Estamos preocupados por las cosas banales en vez de las esenciales. Nos preocupamos porque queremos comprarle algo a nuestro hijo el día de su cumpleaños y no estamos poniendo la mirada en lo esencial, que es la sanidad de su alma, la estabilidad, el afirmarlos. Cuando vamos a orar por el pan nuestro de cada día, tenemos que tener una amplitud. No, nosotros lo único que pensamos es dinero. Trabajo. Cancelación de deudas. Negocio. Contrato. Y el Señor, pan es mucho más que comida y bebida. Jesús dijo: mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre. Pan espiritual y pan natural. El diablo se nos metió dentro a la iglesia y nos está robando el pan espiritual y el pan físico. El espiritual por falta de visión y de entendimiento, porque cegó nuestro entendimiento, y el pan físico porque al final estamos peleando tanto por querer tener el pan de cada día, dejando lo esencial que es espiritual y no vinculando que lo que no tenemos en lo natural es porque hemos descuidado lo esencial, y entonces estamos en ese juego que nos robó y nos cegó para que no tuviéramos nuestro entendimiento de las cosas espirituales, y ahora estamos luchando y bregando con las cosas naturales que no terminamos de resolver, porque para resolver estas cosas necesitaríamos irnos a ver los asuntos esenciales espirituales, pero como estamos ciegos aquí, seguimos concentrados aquí, y mientras la iglesia esté así, cuestionará la fidelidad de Dios en los asuntos del pan nuestro de cada día. Entonces Jesús quiere a través de la oración enseñarnos a vivir el día a día. Pero nosotros no queremos vivir el día a día. Hasta tenemos dicho: ¿cómo anda? Coyol quebrado, coyol comido. Ayer mientras estaba estudiando se me vinieron esos dichos. ¿Cómo está? Friendo y comiendo, hermano. O sea, yo entendí lo que eso significa. ¿Sabes cómo me di cuenta de lo que significa eso? Como cuando estás haciendo papas fritas y salen y estamos todos a la orilla de la cocina, y la papita que sale entra una mano y la agarra, friendo y comiendo. Si te descuidas no hay nada. Porque cuando están friendo plátano o están friendo papita y está la familia ahí, sale una y ahí nomasito, ¡ra! Y hasta está quemado. Miren, se ríen porque así les pasa. Y te la metes rápido para que no te pierdas. Y las chavalas se están quemando seguro cuando la brisa está ahí. Vos y todos están ahí, los tres, Leonel, la Leonela. Y es que todos se llaman Leonel. Yo les iba a poner a mi hija Arsenia, Arsenita, pero no me dejó mi esposa. Pero ahí están friendo y comiendo. No quiere. Usted no quiere friendo y comiendo. Otra. Me acuerdo que cuando jugábamos ya que
Yo jugaba yaque con mi hermano, sí, escondido de Vladimir para que no me viera y se riera de mí, ¿verdad? Pero jugábamos yaque, y había uno que se llamaba Pasamano Melcocha. Y ayer me acordé, dije yo, vivir al día a día a nadie le gusta porque es pasamano melcocha. ¿Qué significa? Agarrar el salario y lo soltar y lo pagar. Pasamano melcocha. Entonces a la gente no le gusta vivir pasamano. Nadie quiere vivir pasamano melcocha. ¿Quiénes jugaron yaque aquí? No levanten la mano que me voy a reír de todos ustedes. Agarré el salario y dice, solo para pagar. Es más, estoy en rojo. Pedí un adelanto y ahora con el cajero que te da adelanto, todo el mundo pide adelanto. Y algunos van con el aguinaldo adelantado. El 1 de enero. Y pónganse a pensar que no, todos nosotros, ¿qué es lo que queremos? Seguridad. El pan del día te da seguridad para el día. Es como que el Señor nos está diciendo algo. Por eso es que escuchaba a alguien decir, el ahorro es una maldición. Y cuando uno lo oye así, sin explicación, dice, ¿cómo puede ser una maldición el ahorro? Si tu confianza está puesta en Él. Sí se convierte en una maldición. Jesús, la oración, el pan nuestro de cada día es un estilo de vida, es un entendimiento y una percepción de la vida que Jesús quería que sus discípulos aprendieran. Y los 3 años y medio que Él estuvo en la tierra con ellos, se los modeló. Y siempre lo quisieron sacar y tuvo que decirle Jesús, no es mi tiempo aún. El primer milagro que hace en las bodas de Canaán, Él dice, no es mi tiempo aún. Hubo un adelanto de una manifestación sobrenatural, un milagro. Había una necesidad, Él hizo un milagro. Entonces, Jesús nos está enseñando un estilo de vida. Esto es significativo porque nos está diciendo que nos va a dar lo que sea que requiramos para el día. Pastor, eso quiere decir que no podemos ahorrar, eso quiere decir que no podemos. No, permítame. Creo que hay algunas cosas que usted y yo, el Señor nos va a enseñar de manera progresiva. Y si somos fieles no poco, entonces el Señor nos pone no mucho. Pero necesitamos ser fiel. Jesús les dijo a sus discípulos en un momento cuando les estaba hablando sobre la levadura de los fariseos, les dijo, hombres de poca fe, no entienden que no les estoy hablando del pan siquiera. Entonces un nivel bajo de fe es creer por el pan de cada día. Es lo mínimo. Entonces yo no estoy cerrando la puerta ante la posibilidad de que Dios te pueda dar en avance lo que vas a necesitar muchos días adelante. Lo que sí te estoy diciendo es que hay algo que el Señor quiere hacer hoy, que pone la plataforma propicia para que Él pueda hacer cosas diferentes mañana. Pero que nosotros, la mayoría de nosotros, siempre está poniendo la mirada en el ideal que nosotros hemos concebido en nuestro interior del mañana,
sin entender lo que el Señor nos está queriendo enseñar hoy. Y por eso el énfasis, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces, si es un estilo de vida, ¿qué representa ese estilo de vida cuando nosotros pedimos el pan de cada día? Lo primero que representa cuando nosotros decimos, Señor, danos el pan de cada día, es que nosotros reconocemos que la fuente de nuestra vida es una y se llama Dios. No es tu trabajo. ¿Sabe una cosa? Aquí hay personas que creen que su fuente de vida es su trabajo. Aquí entre nosotros. ¿Sí? Por eso tiemblan. Porque creen que la fuente de tu pan es tu trabajo. Eso te coloca en una condición de desventaja, de temor, de inseguridad, de preocupación. Porque tú crees que la fuente es tu trabajo, y si pierdes el trabajo, pierdes la fuente, y si pierdes la fuente, no tiene el fluir de los recursos que requieres para vivir. Entonces tienes que cuidar la fuente, y como la fuente es tu trabajo, cuidas tu trabajo y descuidas a Dios. Porque la fuente es tu trabajo. Y lo primero es tu trabajo. Y por causa de que tienes que cuidar el trabajo, porque es la fuente de provisión para tu casa, entonces ahora no tengo tiempo para Dios. Porque si yo no trabajo y no cuido la fuente de mi provisión, mi casa perece, porque la fuente de mi provisión es mi trabajo. Pero cuando nosotros decimos el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y entendemos que la fuente es Dios, nuestro estilo de vida cambia. Si Dios es tu fuente, tu estilo de vida lo va a manifestar. Si tú dices que Dios es tu fuente, pero tu estilo de vida dice otra cosa, la verdad no es lo que dice tu boca, la verdad es lo que dice tu estilo de vida. Y por eso es que a veces somos personas divididas, somos incoherentes. Decimos una cosa, pero vivimos otra. Y estamos divididos. Y un reino dividido contra sí mismo no prevalece. Y el primer reino que tiene que estar unificado es mis palabras, mis pensamientos, mis emociones, mis acciones. Todo debe de ser una máquina aceitada de coherencia, porque eso desata un poder sobrenatural en nuestra vida. Entonces, si el trabajo es tu fuente y lo pierdes, te sientes desamparado. Si la casa es tu seguridad y la pierdes, te sientes desamparado. Gente que se suicida porque perdieron una casa, y yo sé lo que es perder casa. Yo sé lo que es bajarte, venir viajando de Managua hacia Diriamba con el temor de que el banco te quitara la casa. No saber si ese día dormirías ahí, porque hay una orden de un juez que dictaminó que ahora el acreedor viene a poseer el bien que legalmente le corresponde por un incumplimiento de tus responsabilidades financieras con esa institución, y llegar sin esperanza. Porque la fuente es el dinero, porque la fuente de seguridad es la casa, porque la fuente de seguridad es el trabajo. Eso es entendible para el que no se le ha sido revelado Cristo. Pero son cosas que de manera sutil el diablo comienza a ponernos un velo en nuestros ojos sin darnos cuenta, nos va cegando. Estamos en la casa de Dios, amamos a Dios, servimos a Dios,
pero el diablo nos va poniendo un velo en nuestro entendimiento y sin darnos cuenta comenzamos a vivir fuera de los diseños de Dios y dejamos de disfrutar de aquello que Dios diseñó. Y cuando nosotros a través de la oración cada día nos recordamos a nosotros mismos y permitimos que el Espíritu Santo ministre nuestra vida diciendo: tú eres la fuente. Tú eres la fuente. Será más difícil que el diablo venga y nos ponga un velo. Pedir el pan es una evidencia de nuestra necesidad. Dame pan. Pero también es una evidencia de nuestra dependencia. Si usted no pide el pan de cada día al Señor, si usted no ha llegado a depender del Señor, esa es una evidencia clara de que Él no es tu fuente. Digas lo que digas. Es un asunto de lógica. Si tú no pides el pan de cada día, no reconoces tu necesidad y no reconoces tu dependencia. Por eso orar, el que no ora es falto de entendimiento. Y si tú no oras, ¿sabes lo que estás diciendo? Estoy por mi cuenta. Yo no oro porque me cuesta. Está bien, entiendo que te cueste, pero te digo algo, estás por tu cuenta. Pero el Señor sabe de qué tengo necesidad. Pero Él dijo: pedid y se os dará. Y Él dijo, cuando le preguntaron: enséñanos a orar, dijo: oraréis así. Danos. Si tú no oras, y entendiendo la oración desde todo el contexto, no desde solo dame pan, dame pan, dame pan, dame pan, dame pan. Por eso es que es importante que entendamos que esté en el centro, pero no es el centro. Entonces, si entendemos que Dios es nuestra fuente, reconocemos nuestra necesidad y lo vemos a Él como nuestra fuente, entonces estamos manifestando que somos dependientes de Él. Pero a la misma vez, cuando decimos que Él es nuestra fuente, reconocemos que Él es lo suficientemente poderoso y tiene todo lo necesario para proveer lo que nosotros necesitamos. No necesitamos otra fuente. No hay otra fuente más que Él. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. No necesitan otra fuente. No necesitamos a nadie más. A nadie. Porque mi Dios suplirá todo. Por eso es que el pan no es solamente alimento. El pan no es solamente alimento, no es solamente dinero. Él suplirá todo. Pero es Él es mi suplidor. No estoy partido, no me suple aquel y aquel me suple lo otro. No, a mí me suple Él todo. ¿Sabe lo que hacen las empresas? Tienen diferentes suplidores. Uno lleva los productos químicos, otro lleva la materia prima, otro le suple la luz eléctrica, otro le suple el agua, otro le suple el transporte, otro le suple la gasolina, otro le suple diferentes servicios. Pero cuando se trata de nosotros, dice el Señor: no, yo lo suplo todo. O me dan toda la cartera o no me dan nada. Les voy a vender desde la aguja hasta la máquina más compleja que necesito. En los negocios, ¿saben qué dicen los hombres de negocio? No es bueno tener solo una persona porque te volvés dependiente de ella. El hombre de negocio no quiere eso. El hombre de negocio dice: yo no puedo. ¿Por qué? Porque si solo lo tengo a él,
él después le voy a tener que pagar sus caprichos. Me va a dar el precio que quiere, me va a atender como quiere, y que me vuelvo tan dependiente de él que en algún momento estoy amarrado a él. Necesito tener otras opciones para que no me controle. Y los hombres de negocio dicen: yo no puedo tener solo un cliente grande, porque si yo solo tengo un cliente grande, cuando ese cliente grande me corta, y esa es una mentalidad equivocada de algunos empresarios que menosprecian los clientes pequeños y se concentran en solo el cliente que te da todo, y cuando llega ese cliente y te corta, se te viene a la quiebra porque no entendiste que los otros clientes también son importantes. Entonces Dios quiere que Él sea el que suple todo. Qué bueno que Él quiera hacer así. Entonces necesitamos entender esa parte, pero también por otro lado es importante que nosotros entendamos que el pan de cada día se refiere a lo que realmente tú necesitas. Y ahí también se nos complica la cosa. Porque ¿qué necesito? Si usted le pregunta a mi esposa, ella dice: ¿qué necesitas, amor? Un par de zapatos, me dice. Y tiene unos cuantos. ¿Qué necesitas? Un trabajo. Y tal vez lo que necesitas es sanidad en las relaciones, porque el trabajo que tenías lo perdiste por ser una persona que no entiende autoridad, que no entiende respeto, que no entiende honra, que no entiende disciplina, que no entiende responsabilidad, compromiso, lealtad, confianza, honestidad, integridad. Y tú estás pidiendo un trabajo, y el Señor lo que está diciendo: lo que tú necesitas no es el trabajo, lo que necesitas es integridad, porque el otro lo perdiste por falta de integridad. Y si te damos un trabajo hoy y no resolvemos el asunto de la integridad, mañana perderás el que tienes, porque el mismo problema y el mismo error que tuviste en la empresa pasada lo volverás a cometer, y vivirás un ciclo interminable de una necesidad continua sin resolver, porque estás pidiendo no lo que necesitas, sino lo que tú crees que necesitas. Y qué tan importante es que podamos definir en realidad qué son nuestras necesidades. El Padre dice: yo sé de qué tienen necesidad. ¿Y ustedes? ¿Cuánto usted sabe de qué tiene necesidad? Si yo te llamara en este momento y te dijera: dime tus necesidades, algunos no sabrían qué decirme, y algunos me dirían que necesitan cosas que en realidad no necesitan, y solo unos cuantos pudieran estar alineados cuando Dios dice: yo sé de qué tenéis necesidad. Y las que vos acabas de mencionar son las que yo sé que en realidad necesitas. Es un mínimo de personas que llegarían a ese acuerdo de qué es lo que necesitan. Y si no llegamos a esos acuerdos, entonces esta oración es infructífera, porque el Señor dijo: el pan de cada día, lo que necesitas, eso es lo que te voy a dar. Pero piden y piden mal y no reciben, porque están pidiendo mal. Están pidiendo para deleites, están pidiendo para placeres, pero no están pidiendo para lo esencial. Lo esencial. El primer nivel de fe, lo esencial, sanidad del alma, lo esencial, el pan físico de cada día, lo esencial, un techo sobre nuestras casas, sobre nuestras cabezas para el día, lo esencial. La oración cubre lo esencial.
Y necesitamos tener claro cuál es eso esencial. Ahora, cuando hablamos del pan, ¿qué concepto tenemos? Leemos la historia de Éxodo en el capítulo 16 de Israel, y entonces creemos que cuando vamos a orar y decir el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, lo que estamos esperando es que Dios haga hoy lo que hizo con Israel, que Israel tenía que salir cada día y el pan descendía sin trabajar. Ese era un pan que caía del cielo de una forma sobrenatural, por pura gracia y misericordia de Dios. Pero para nosotros hay algo que hay que entender. El pan requiere de para que Dios la provea, de nuestra colaboración con el favor y la gracia de Dios a través de nuestro trabajo. Pero hay un trabajo que es válido y hay un trabajo que es un trabajo extenuante, que no es el trabajo que Dios quiere que nosotros tengamos. Qué bueno es trabajar y comer del fruto de nuestro trabajo, pero otra cosa es trabajar y comer del fruto de nuestro dolor. Y hay pan de dolores, y hay pan que es producto de la remuneración de nuestro trabajo. El trabajo es parte del diseño de Dios. Por eso cuando lo puso en el huerto en Génesis 2, antes del pecado, decía que lo puso en el huerto para que labrase el huerto, para que trabajase en el huerto. El trabajo existía, pero cuando el hombre peca, entonces ahora en Génesis capítulo 3 verso 16 en adelante le dice: con el sudor de tu frente producirás tu pan. Pero hay pan de dolores. Salmo 127, el verso 2 dice: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. Mire, el problema no es levantarse de madrugada. El problema es levantarse de madrugada, ir tarde a reposar por la razón equivocada, por el entendimiento equivocado. O sea, hay veces que hay cristianos que toman esto: por demás está levantarse de madrugada y reposar. Yo no, yo espero en el Señor. Gente perezosa, cristianos perezosos. Que tergiversaron las escrituras y creyeron que descansar en el Señor es la ausencia de esfuerzo. Y los impíos y los no creyentes están prosperando y comiendo pan de dolores porque hacen las cosas que nosotros no hacemos. Y el Señor nos promete a nosotros que haciendo menos podemos lograr más. Porque en el mundo, si puedes trabajar, si inventaran un día más para trabajar, sería bueno. En vez de 7, 8 días para trabajar 8. Y si pudiera ser un día de 24, en vez de 24 de 36, mejor, porque pudiéramos trabajar más. El mundo está viendo cómo aprovechar. Por eso pasamos de ser un mundo donde la gente comenzaba a trabajar a las 6 de la mañana y a las 12 ya había hecho la tarea. Te pagaban por tarea, no es tarea, es tarea. ¿A cuánto paga la tarea? Y la fajina es de la 1 a las 2. Yo creo que hasta en el código laboral en aquellos tiempos salían esas palabras, pero no salía tarea. Pero tal vez salía fajina. Esa fajina era una extensión del tiempo laboral después de almuerzo. Y ese sí era sudor, ese era hora extra, ese sí era sudor, porque a la 1 volando machete.
En aquellos tiempos era así, cerraban. Yo me acuerdo todavía, y no soy viejo, tengo 37 años. Me acuerdo cuando cerraban el banco al mediodía porque la gente se iba a almorzar y cerraban el banco. Y la cajera siempre llegaba tarde. Cerraba 5 minutos antes, 15 minutos antes, pero regresaba 20 minutos después. Ya llegaba sofocada. Cerraban Telcor, el pueblo se cerraba y se dormía la siesta. Ahora no, on the run. Deme un café. Porque hay que hacer billete, pan de dolores, pan de dolores. Yo trabajé en Estados Unidos, yo tenía un amigo que tenía 3 trabajos, tenía un BM afuera, pero entraba a trabajar a las 6, salía a las 2 de un trabajo, entraba a las 3, salía a las 8 de otro y entraba a las 10 y salía a las 2 de la mañana, dormía 3 horas diarias, pero tenía un BM parqueado allá afuera. Nuestra sociedad aquí en este país no ha permitido eso, pero no crea que la gente no siente el jalón a eso. Lo que pasa es que la economía es diferente, pero si fuera así, algunos tal vez de aquí tuvieran 3, 4 trabajos. Pan de Dolores. Y no es Carazo, Dolores. Porque en Dolores venden un pan bien rico. Yo no sé, si no paro, no los debo hablar. Digan algo. Yo solo quiero decir algo con respecto al pan. Bueno, me gusta el pan, ¿verdad? O sea, y yo veo que el Señor te responde tus oraciones. ¿Verdad? Sí, bastante. Ahorita en la mañana me comí un pancito por el mensaje. Pero también en el Padre Nuestro debemos de entender que el pan tiene propósito. No es proveer por proveer, no es solo por necesidad. El pan tiene un propósito y el propósito es establecer el reino de Dios en la tierra. El propósito es hacer la voluntad de Dios. O sea, no es solo por tener, no es solo por comer, no es solo por pedir, sino que tiene una propuesta, que tengamos lo necesario para cumplir el propósito divino en nuestras vidas. El que va a ser empresario tiene un pan que lo habilita para ser empresario, tiene una provisión que lo habilita para ser empresario. El que se desarrolla en otra disciplina tiene un pan específico para ese propósito. Y generalmente el problema es que no hemos podido entender el propósito del pan que recibimos de Dios. La palabra dice que en el barbecho del pobre hay abundancia de pan, pero se pierde por falta de juicio. El juicio en 2 connotaciones, tanto como el juzgar para qué, como la misma administración del pan que Dios nos da. Al yo no saber el propósito, no haberlo podido, no tener la revelación, entonces evidentemente lo puedo usar mal. Lo puedo usar para algo que no fue diseñado o para algo que Dios no estableció desde antes de la fundación del mundo. Entonces al final, por falta de juicio, de gobierno, de entendimiento, de revelación, aún teniendo el pan, lo uso mal. Y por esa razón no puedo de alguna manera establecer lo que Dios quiso que estableciera. Y entonces me acuerdo de un refrán: el que da pan a perro ajeno pierde el pan y pierde el perro. Si yo no sé para qué es el pan, al final se vuelve infructífero. Pero el perro nunca fue tuyo. Nunca. Te lo querías tamalear. Pero llegaba por el pan. No, bueno. Proverbios 10:22 dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Cuando nosotros tenemos como nuestra fuente al Señor, cuando dependemos de Él, sabemos que todas las cosas vienen de Él. Esa bendición que Él nos dé, vamos a poder disfrutarla, porque muchas veces estamos buscando, como decía el pastor, esa prosperidad, pero ¿a precio de qué? Muchas veces estamos perdiendo tiempo con la familia, estamos perdiendo nuestra salud física o nuestra salud mental, o muchas veces también lo más importante es que estamos perdiendo en nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios. Hay momentos que ya no hay tiempo ni para Dios, porque estamos con ese pan de dolores, ese trabajo afanoso,
que nos puede traer hasta enfermedad física. Mire esa palabra que leía él, el 127:2, también dice que el Señor da descanso, porque parte del pan para nuestra vida es el tiempo de descanso, que también donde nuestro cuerpo se recupera, nuestras células se recuperan, que lo necesitamos también. Así que nuestro enfoque debe estar no en la necesidad, no en la prosperidad, sino en el Señor que suple la necesidad, el Señor de la prosperidad, el Señor que bendice, nuestros ojos puestos en Él. ¿Con qué corazón nosotros venimos a pedir el pan? ¿Con un corazón agradecido o con un corazón que está murmurando? Porque si nosotros vamos a Éxodo, vemos cómo el pueblo de Israel fue sacado de Egipto. Dios lo saca de Egipto y lo saca de la esclavitud y le da el pan. Pero ellos recibían el pan y había murmuración de lo que faltaba. Muchas veces nosotros venimos delante de Dios y pedimos el pan, pero estamos viendo lo que nos está faltando. Y tal vez Dios ya no quiere ese tiempo. Dios quiere que vayamos a Él a pedir el pan con un corazón agradecido, un corazón dándole las gracias de que tenemos el pan en nuestra mesa, pero principalmente tenemos el pan espiritual. El pan espiritual nos va a ayudar a ver aquellas cosas que nosotros necesitamos ver. Este es un tiempo donde nuestro corazón debe estar agradecido porque hemos visto la fidelidad con nosotros. Dios no nos ha dejado solo ni nunca nos dejará solo, porque el pan ha sido puesto en nuestra mesa. Cuando nosotros oramos el pan nuestro de cada día, dándolo hoy, estamos pidiendo la provisión en todas las cosas, la provisión material, la provisión espiritual, y decimos el pan nuestro, es decir, de mis hermanos y mío, y se lo pedimos ¿a quién? Al Padre nuestro, a mi Padre y al Padre de mis hermanos, y ese Padre nuestro es el que lo provee porque Él es la fuente de todas las cosas. Entonces, cuando decimos el pan nuestro, esa petición debería de ir con una declaración implícita de fe, de convencimiento de que hay provisión, de convencimiento de que hay provisión porque hay cuidado, de convencimiento de que hay cuidado porque hay amor, y convencimiento de que ese amor viene del Padre bueno, el creador de todo, mi Padre celestial. Y entonces ese convencimiento de que la satisfacción va a estar suplida me debería de dar a mí paz. Y debe de ir entonces esta petición de el pan nuestro, dándolo hoy, también de una convicción de pertenencia y de dependencia de Dios. Y todo esto me debería de generar un corazón agradecido, como decía la pastora Maite.